Venimos comentando a lo largo de la mañana lo que dejó el presupuesto 2025, el proyecto que el Poder Ejecutivo ya presentó al Congreso. En ese marco, por supuesto, hay muchas especulaciones acerca de la proyección de inflación para el año próximo y, por supuesto, también la proyección para este año. En ambos casos hay muchos consultores y muchos analistas que consideran que esas estimaciones son excesivamente optimistas. El gobierno asegura que va a haber un 18%, 18,3 exactamente por ciento de inflación de enero a diciembre del año próximo y los cálculos de los consultores privados prácticamente duplican esa cifra. Vamos a estar hablando de esto con el economista Eduardo Coria Laos de la Fundación para el Desarrollo Global, que tiene la gentileza de atendernos. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, en primer lugar, ¿qué perspectivas ves sobre este tema de la inflación, habida cuenta de lo que el gobierno prometió en este proyecto de presupuesto? Y bueno, en el caso nuestro, en la inflación que medimos el mes de agosto, nosotros la medimos en la provincia de San Juan, nos dio una inflación del 4,6% en comparación con el 4,2% que le dio al gobierno. Ujú. Razón por la cual estamos estimando que la inflación para todo el 2024 va a estar cerrando en alrededor del 120, 125%, contra el 109 que está estimando el gobierno y que según la ley de presupuesto, el proyecto que presentó el gobierno, estima que para el año próximo la inflación va a estar en torno al 18%. Ujú. Nosotros estamos estimando que para los próximos 12 meses, o sea, hasta de septiembre a septiembre del 2025, la inflación va a estar en torno al 45%. Y si bien la tendencia es a la baja, no creemos que para todo el 2025 la inflación esté por debajo del 30%. La Ujú. vemos más bien sobre el 30-35%, que ya sería un dato bastante halagüeño, digamos, porque venimos de una inflación del 250 del año pasado, este año tendríamos una inflación del 120, que el año próximo tengamos una inflación del 60, 50, 40, serían buenos números porque estaríamos Ujú. bajando a la mitad la inflación que venimos trayendo, digamos. Mm. Ahora, de ahí a que se dé este escenario que plantea el gobierno del 18%, nos parece que es algo excesivamente optimista, por decirlo de algún modo. Bien, ahora, ¿qué parte es la que los hace desconfiar del plan oficial? ¿Es el plan monetario, o sea, la posibilidad de que tiene el gobierno de decir vamos a secar de pesos al mercado y allí la inflación se termina y vamos a sostener ese déficit fiscal, o que haya tal vez dificultades políticas? Lo que pasa es que en realidad la inflación tiene una resistencia estructural a la baja. Ujú. No baja por una cuestión, digamos, de interés del funcionario de turno, digamos. La Ujú. inflación revista comportamientos estructurales y no están dadas todavía las condiciones como para que quiebre un piso que nosotros venimos estimando en torno al 3,5% y que de hecho lo seguimos estimando hasta diciembre de este año y Ujú. seguramente para el primer trimestre del 2025. Por lo tanto, para que pudiésemos terminar en inflaciones del 18% anual, en el 2025 tendríamos que tener inflaciones mensuales por debajo del 1 y rayando el 0, Claro. 0,5%, lo cual lo vemos poco probable. Ujú. O sea, Ahora, todavía el Eduardo, gobierno... ¿dónde Sí, considera usted que esté ese punto de quiebre? Es decir, ¿qué tendría que pasar para y romper ese piso? bien. Por un lado están pendientes todavía los muchísimos aumentos de tarifas, digamos, todavía hay mucho Bueno, subsidio en los servicios públicos. exactamente. El tema de las tarifas reguladas es un punto. El otro tema son los costos estructurales que tiene la economía. Ujú. Hoy todavía tenemos muchos sobrecostos, muchos impuestos. Recordemos que Argentina tiene alrededor de 170 impuestos, muchos de ellos distorsivos. Sin ir más lejos, el ingreso bruto, digamos, que es un impuesto en cascada, que se va aumentando con cada uno pase de manos que se produce en algún producto de la economía. Entonces, en la medida que no se puedan corregir esas fallas estructurales de la economía, vamos a seguir conviviendo con inflaciones
superiores al 1 o al 2% Ujú. mensual. Por Bien. eso cuando vos los proyectas al año, te dan inflaciones arriba del 25 o del 30%, que es un poco lo que estamos viendo. Claro, y está claro que también esta inflación con esos niveles que no se pueden bajar, que no se pueden romper, todavía durante el año próximo van a seguir pegando sobre el poder adquisitivo o los salarios de algún modo van a tratar de equiparar esa pérdida. Bueno, nosotros lo que venimos viendo de nuestros relevamientos, digamos, es que el poder de compra del salario habría tocado un piso en el Ujú, mes de abril, marzo-abril. Nosotros hacemos una comparación con diciembre del 2001, con la salida de la convertibilidad, y en marzo de este año nos dio una caída en el poder de compra del orden del 42%, comparado en términos reales, comparado con diciembre del 2001. En el mes de junio, que es el último dato que tenemos disponible, la caída del poder de compra ya estaba en el 39%. O sea que se habían recuperado unos 3 o 4 puntos en términos de poder de compra, pero claramente estar 39 puntos abajo del poder de compra que teníamos hace más de 20 años no ujú, es para nada halagüeño, digamos. O sea, es un proceso que ha comenzado, pero es un proceso sumamente incipiente que se va a mantener en tanto y en cuanto las paritarias vayan ganándole a ujú. las inflaciones mensuales que tengamos, pero esa ganancia va a ser del 1 o del 2% por mes con mucha suerte, digamos. O sea que estamos hablando de un proceso que a la economía todavía le va a llevar entre 12 y 18 meses como para que realmente veamos una recuperación en el poder de compra a valores medianamente razonables, digamos, haber Ujú. recuperado por lo menos unos 20 o 25 puntos de poder de compra, y eso recién lo vamos a estar viendo con un poco de suerte y en la medida que todo se mantenga, hacia finales del 2025 o comienzo del 2026. Por último, Eduardo, ¿qué visión tiene sobre la regla fiscal que impuso el gobierno en este presupuesto? El tema de decir, bueno, no voy a gastar nada que no esté ya debidamente ingresado y si caen los ingresos, en la misma medida deberán caer los gastos. ¿Le parece aplicable? Eh, Desde el punto de vista conceptual me parece correcto, digamos, ya que Ujú, no es muy distinto de lo que uno hace en su propia casa. ¿Sí? ujú, Vos tienes un ingreso de 1 millón de pesos, ajustás tus gastos a ese 1 millón de pesos. Si te aumentan el sueldo, pues empezás a gastar más. Si perdiste el trabajo, te bajan el sueldo por alguna razón, ajustás tus gastos a ujú, la baja. En ese sentido me parece una postura bastante conservadora, ya que la economía argentina no tiene resto, como lo tienen otros países, en donde de repente, frente a un incremento de gastos, pueden salir a colocar deuda en los mercados internacionales, por ujú. ejemplo. Argentina tiene vedado ese mecanismo. Hay países que eventualmente pueden aumentar una alícuota impositiva. Bueno, Argentina eso también lo tiene vedado porque la presión tributaria es altísima. Claro. Entonces, la economía argentina tiene muy pocos grados de libertad como para poder ajustar el gasto. Y Ujú. la verdad que en un escenario como el que estamos, hacer un planteo de esas características me parece sumamente razonable, al menos hasta que podamos volver a los mercados de crédito y que podamos tener presiones tributarias más bajas, Ujú. lo cual nos permita cierta flexibilidad en términos de política económica, flexibilidad que claramente hoy el gobierno no tiene. Está muy claro. Eduardo, muchísimas gracias por este contacto. No, al contrario, gracias a ustedes. Eduardo Coria, la voz de la Fundación para el Desarrollo Global, allí dando un panorama acerca de qué dejó este proyecto de presupuesto que conocimos hace pocas horas.